Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Grant. Continuamos hoy con la segunda parte de esta trilogía que lleva como título El mapa oculto del poder, los imperios desde el siglo XX a la mente global del siglo XXI. La parte 1, que ya está subida, llevaba como título La maquinaria corporativa del orden y tenía que ver con cómo el nazismo, como estructura económica de gestión, de management, se salvó en el juicio de Nuremberg y todo lo que había detrás, que era pura economía, gestión, investigación, cultura, ciencia, fue absorbida por Occidente y dura todavía. La segunda parte nos lleva a otra ideología. Como dije hace unos días, esta trilogía está dividida en la maquinaria corporativa del orden, nazismo, corporaciones, la emoción colectiva del igualitarismo, el comunismo, que es el que toca hoy, la parte 2, y la tercera parte es la ilusión de la libertad digital. Las voy a ofrecer en partes separadas y luego un cuarto vídeo unificado con todo lo que dé, por si alguien quiere escucharlo todo junto. Dicho esto, nos vamos a la segunda parte, damos un salto cuántico. Esto ocurrió a la vez que ocurría el nazismo, a la vez. Van casi en paralelo, aunque el movimiento comunista nació mucho antes. Y lo que tiene interesante, al igual que en la parte 1, es que todavía está en marcha. El título es El mito de la realidad, el sueño original, la promesa de la igualdad. La historia del comunismo comienza como toda religión, con una promesa. No fue un dogma desde el principio, sino un grito humano ante la injusticia, que existía, por cierto, y mucha. A mediados del siglo XIX, Europa vivía la era del vapor y del hierro. Las máquinas habían duplicado la riqueza del continente, pero esa riqueza se concentraba en unas pocas manos, como hoy en día, por cierto. Las fábricas devoraban vidas a cambios de salarios miserables. Los niños trabajaban hasta el agotamiento. Las mujeres morían de fiebre industrial. Los hombres envejecían antes de cumplir los 40. El progreso había nacido, pero su sombra era el dolor. En ese contexto, Karl Marx apareció como un profeta de la lógica. No hablaba desde la emoción, sino desde la estructura. Vio el capitalismo como una máquina que convierte la vida en mercancía. Su análisis era implacable y lúcido. El capital no tiene moral, solo movimiento, y su motor es la desigualdad. Cada beneficio obtenido implica la pérdida de otro, y el trabajador, atrapado entre necesidad y producción, termina alienado, separado del fruto de su esfuerzo, de su creatividad y de su propia esencia humana. Hasta aquí, todo clarito. Esto es como real. Vamos a ver cómo deriva todo esto. Esa palabra, alienación, fue el núcleo espiritual del marxismo. No significaba solo explotación económica, sino desconexión ontológica. El ser humano ya no se reconoce en lo que crea, porque lo que crea le pertenece a otro. De ahí surgió la gran promesa. Si abolimos la propiedad privada y convertimos la producción en algo colectivo, recuperaremos el alma que el capital nos robó. La revolución no era solo política, era una forma de curación. El comunismo, en su origen, fue un intento de restaurar la unidad perdida entre trabajo, sentido y comunidad. Su horizonte no era el poder, sino la armonía. El obrero ya no sería un medio, sino un fin. El Estado un instrumento, la historia un camino hacia la reconciliación de la humanidad consigo misma. Pero todo sueño absoluto tiene un punto de fractura.
la necesidad de organizar, la organización. El ideal era puro, pero ¿quién lo iba a administrar? ¿Quién decidiría qué es justo, qué es igual, qué es común? Marx y Engels imaginaron que la conciencia colectiva surgiría naturalmente de la lucha de clases, como una maduración espiritual del pueblo. Sin embargo, la historia no produce iluminaciones, sino estructuras. Y la estructura necesita manos que las gestionen. De esa necesidad nació la paradoja. Para liberar al hombre del poder, era necesario crear una nueva forma de poder, una autoridad que dirigiera la transición hacia la sociedad sin clases. Así apareció la idea de la dictadura del proletariado, concebida no como tiranía, sino como fase temporal de reorganización. Pero en ese concepto estaba ya incluida la semilla de la tragedia, porque toda dictadura, por más noble que se proclame, y todas se proclaman nobles, acaba justificando su permanencia en nombre de la misión que debe cumplir. Lenin heredó ese fuego y lo transformó en doctrina. Si la historia necesitaba un guía, ese guía debía ser el partido. El partido se convirtió en la encarnación de la voluntad colectiva, la mente única que piensa por todos, decide por todos y corrige a todos. Y cuando un grupo humano se arroga el derecho de interpretar el destino de la humanidad, como hacen también muchos movimientos espirituales, la libertad deja de ser un ideal y se convierte en un obstáculo. A partir de ahí, el sueño de la igualdad comenzó a endurecerse. La fraternidad se volvió disciplina, la justicia, control y la esperanza, método. El comunismo se transformó en una estructura perfecta para canalizar la fe humana en la autoridad moral. Ya no era solo un sistema económico, sino una religión de la redención material, un camino hacia la pureza, por cierto, sin Dios. La religión es el opio del pueblo. Durante un breve instante, todo esto parecía posible. La Revolución de Octubre de 1917 encendió en millones de corazones la sensación de que la historia podía ser corregida. Campesinos, obreros, intelectuales, artistas y soñadores vieron en la hoz y el martillo no un símbolo de poder, sino de justicia. Creyeron que por fin el sacrificio humano sería sustituido por cooperación, que la codicia, sería reemplazada por fraternidad, que la tierra dejaría de ser propiedad y se convertiría en hogar. Pero como toda promesa absoluta, el comunismo olvidó algo esencial, que el ser humano no es una abstracción. No hay pueblo sin personas concretas, con miedos, deseos, contradicciones. Y cuando el individuo es borrado del mapa para preservar la pureza de la idea, lo que se construye no es una utopía, sino una prisión. La pureza en política siempre acaba siendo una forma de violencia. Así, el ensueño de la igualdad se convirtió poco a poco en su contrario, en la justificación del control total, en la moral del sacrificio perpetuo, en la promesa que nunca se cumple porque el ideal siempre está más allá del horizonte. El comunismo dejó de ser una esperanza para convertirse en una máquina de espera y en el futuro una máquina de matar. Esperar la revolución, esperar la igualdad, esperar el futuro. Y en esa espera, millones de vidas se consumieron y se consumen obedeciendo a un mañana que nunca llegaba y que nunca llega. El comunismo nació como antídoto del capitalismo, pero terminó repitiendo su pecado original: reducir al ser humano a una función dentro del sistema. Solo cambió el lenguaje. Donde el capitalismo decía productor, el comunismo decía camarada. Donde el capitalismo hablaba de rentabilidad, el comunismo habló de utilidad social. Pero ambos olvidaron lo mismo: la dimensión interior, la conciencia. El sueño de la igualdad fue hermoso y necesario porque reveló la herida del mundo moderno, pero también demostró que ninguna ideología puede curar el alma humana cuando niega su singularidad. La justicia no puede construirse a costa de la libertad, porque la libertad es la raíz de toda justicia viva. Todo ideal
necesita un cuerpo para reencarnarse. El comunismo, que había nacido como un pensamiento emancipador, encontró el suyo en el Estado soviético, un organismo inmenso que debía traducir en hechos la promesa de igualdad. Pero al hacerlo, el espíritu se volvió materia y la utopía se hizo carne burocrática. Lenin lo comprendió pronto. La revolución no se sostiene solo con fe. Necesita administración. Los soviets, asambleas populares donde el pueblo debía gobernar directamente, fueron sustituidos progresivamente por una estructura jerárquica de poder, con el partido como cerebro y el proletariado como cuerpo. La metáfora era biológica. El partido pensaba, los obreros ejecutaban. El individuo era la célula, la nación el organismo. Y si una célula se desviaba, debía ser eliminada por el bien del todo. Ese fue el nacimiento del cuerpo colectivo, una forma de pensamiento que subordinó la conciencia personal a la salud del sistema. El comunismo se transformó en una moral del sacrificio. El individuo debía desaparecer en el esfuerzo común. Todo por el pueblo, decían. Pero ya no era el pueblo quien decidía. Era una élite moral, el partido, el comité, el secretario general, quien interpretaba lo que el pueblo debía querer. La paradoja del comunismo soviético es que dejó y destruyó las jerarquías de clase para reemplazarlas por una jerarquía ideológica mucho más rígida. El proletariado, supuestamente soberano, se convirtió en símbolo abstracto y el partido en su portavoz absoluto. El Estado, que debía marchitarse, creció hasta ocupar todos los espacios de la vida humana: la escuela, el trabajo, la familia, la cultura, el pensamiento, la moral, el principio, el alma. Todo debía servir a la causa, incluso la intimidad. Las canciones, los libros, las películas, las conversaciones eran revisadas bajo el prisma del bien colectivo. Lo que no contribuía al progreso de la revolución se consideraba sospechoso. El arte debía educar, la ciencia debía producir, la palabra debía obedecer. El alma libre del individuo fue sustituida por el hombre nuevo, disciplinado, ateo, útil, optimista y heroico. Y lo fascinante de esto, que ha comenzado hoy, que tiene que ver con el comunismo, igual que la parte primera, es que estos tipos existen todavía. Pero existen en democracias. Y existen en dictaduras, igual que los anteriores, están instalados, seguimos igual, estamos conviviendo con eso, y hay más cosas que la tercera parte. Hablan igual, hablan del pueblo y se compran una mansión, aquí en España, hablan de la escuela pública, hijos de la privada, y llevan a sus hijos a escuelas privadas. Presidente de un país, ahora, aquí, vicepresidente con 2 hijos, igual, y no les pasa nada. No hablemos ya de los otros. Todo debía servir a la causa, incluso la intimidad, las canciones, los libros. Lo que no contribuía al progreso de la revolución se consideraba sospechoso. El arte debía educar, la ciencia debía producir, pero atentos a esto de la producción, la palabra debía obedecer. El alma libre del individuo fue sustituida por el hombre nuevo. Atentos y repito, disciplinado, ateo, se sustituye al Dios por el partido, útil, optimista, heroico. El comunismo descubrió así el poder de la estandarización espiritual. La libertad interior, vista como lujo burgués, fue sustituida por una psicología colectiva donde dudar equivalía a traicionar. Y al igual que el nazismo exaltó la pureza racial, el comunismo exaltó la pureza moral, la pureza del pensamiento, del lenguaje, de la intención. Todo error era ideológico, toda disidencia una enfermedad, y como toda enfermedad debía ser curada o extirpada. Stalin llevó esa lógica hasta su perfección.
La Unión Soviética se convirtió en un gigantesco laboratorio de control. Millones de personas fueron deportadas, no por crímenes concretos, sino por desviaciones del ideal. Los campos de trabajo del Gulag funcionaban como fábricas de penitencia moral. El sufrimiento purificaba la conciencia del traidor. Era una teología sin Dios, pero con infierno. Lo más perturbador de aquel sistema no era la violencia, sino su normalidad interior. El ciudadano soviético vivía en una realidad donde la obediencia era virtud y la sospecha instinto. El miedo los imponía desde afuera. Se había infiltrado en el lenguaje, en la mirada, en el gesto. Torbos. Se temía no solo al Estado, sino a los propios pensamientos, al de al lado, al vecino. Y ese control interior, más eficaz que cualquier ejército, garantizaba la estabilidad del régimen. En los años 50, el cuerpo colectivo parecía invencible. Había lanzado al primer hombre al espacio, había derrotado a la Alemania nazi, había alfabetizado a millones y construido ciudades en medio del hielo. El comunismo se presentaba al mundo como la encarnación del futuro. Y sin embargo, bajo esa superficie de poder, la conciencia individual se desmoronaba. El ser humano, reducido a engranaje moral, ya no sabía quién era fuera del sistema. Sin el partido, sin la causa, sin el enemigo, su vida perdía sentido. Pero igual que el nazismo se ha extendido al management, a la corporación, el comunismo se extendió a los intelectuales. En Europa, años 70, años 80. En la actualidad, filtración total. El ser humano, repito, reducido a engranaje moral. Ya no sabía quién era fuera del sistema. Sin el partido, sin la causa, sin el enemigo, sin vida, su vida perdía sentido. El cuerpo colectivo necesitaba un enemigo constante para seguir respirando. ¿Quién era? El capitalismo, la burguesía, los disidentes, el occidente corrupto. Todos cumplían la función de oxígeno ideológico. El otro mantenía unido al nosotros. Así el comunismo perpetuó la guerra moral como forma de cohesión. Y en nombre de la paz fabricó miedo, en nombre de la igualdad fabricó obediencia. Y sí, venía de una razón justificada, porque el abuso era escandaloso. ¿Por qué surgen los extremos? Porque alguien abusa. Sí, abusa. Y no se lo preguntan, abusa. El otro día escuchaba, y es cierto, lo sé que es cierto, que hay ciertos estados como el de California, donde al ir a votar no es obligatorio presentar un carnet y una foto. Es inaudito, es que lo oigo y lo oía, digo, no puede ser. Sí, que los censos electorales cuantifican a personas por estado, incluido si eres un turista. Esto, que lo cuentan de América, de Estados Unidos, es como, estás mintiendo, Vicente, te lo estás inventando. No, me lo estoy inventando, es real. Es real. Entonces, estamos locos. La locura es de un nivel galáctico. ¿Cómo no vas a ir a votar e identificarte? Joder, es de locos. Y hablamos de los comunistas, pero fijaros lo que está pasando ahí ahora mismo. Entonces, lo que decía, el comunismo venía con una razón más que justificada ante la injusticia social, el abuso, la esclavitud. Pero cuando el ser humano está implicado, cuando se pasa de lo individual a organizar, y cuando se te pone la polla gorda, perdón que lo diga así, ante tanta masa que te sigue, igual que le pasa a los espiritualoides, aunque ellos igual lo de la polla no les va, o lo que sea, porque pasan del sexo, ocurre lo que ocurre.
desgracias y desgraciados. Y nos pasó la primera parte de este audio, que tenía que ver y tiene que ver con las corporaciones y la relación con el nazismo como institución, estructura, y nos va a pasar y pasa con el comunismo. Y sigue, y los dos siguen. Y pensamos que no, pero siguen. El otro día escuchaba, porque sabéis que ahora hay elecciones al alcalde de Nueva York, que están todos preocupados porque, bueno, hay un tipo ahí que es muy, muy izquierda, es además musulmán, pero resulta que de cosas que no estoy de acuerdo con él en absoluto, pero atentos al dato que os voy a dar. El 1% de la población de Nueva York es el que aporta el 50% de la economía. Entonces dicen, hostia puta, ¿y por qué se van a meter con ellos? Si se meten con ellos se jode el invento. No, la pregunta no es esa. La pregunta es que cómo puede ser, cómo es posible que el 1% de la población de Nueva York sea el encargado de generar el 50% de la economía. Porque eso lo que hace es que todos los demás, el 99% de las demás personas, están jodidos porque dependen de ese 1%. No, pero tú quieres repartir. Yo no quiero repartir una mierda. Pero la sociedad no puede ser tan dependiente, sea comunista o sea filonazista corporación. No puede ser. Seguimos con este sistema igualitario que se ha llevado ya por delante a más de 100 millones de personas y asesino comunismo, igual que el otro. El cuerpo colectivo necesitaba un enemigo constante para seguir respirando. El capitalismo, la burguesía, los disidentes, el occidente corrupto, todos cumplían la función de oxígeno ideológico. El otro mantenía unidos a los otros. Así el comunismo perpetuó la guerra moral como forma de cohesión. Y en nombre de la paz fabricó miedo. Y en nombre de la igualdad fabricó obediencia. Paz, miedo, igualdad, obediencia. Y el ideal se había convertido en espejo. Lo que había nacido para liberar terminó imitando al opresor que quería destruir. El nazismo y el comunismo, polos opuestos en su retórica, eran idénticos en su anatomía. Ambos soñaban con una humanidad unificada, sin contradicciones, sin incertidumbre, sin alma. Y por cierto, Partido Nacional Socialista. El nombre es el nombre. Ambos soñaban con una humanidad unificada, sin contradicciones, sin incertidumbre, sin alma. Ambos construyeron cuerpos perfectos, sin corazones vivos. El comunismo quiso construir una sociedad donde la justicia no dependiera del azar del nacimiento, ni de la herencia, ni del mercado. El objetivo era noble: que todos tuvieran acceso a lo esencial, que nadie quedara fuera del banquete de la vida. Pero el camino elegido fue el de la planificación total. Y en ese intento de suprimir la incertidumbre, el sistema acabó sofocando la vitalidad de la existencia. Y allí esto me trae a la memoria cosas que me interesan. Pues sabéis que tengo un canal que tiene que ver de motivación, atención, presencia, entrando en libertad, saliendo en libertad. Ya sabéis todo lo que hago, tocamos todo, no dualidad, neurociencia. Entonces, lo he hablado el otro día, y a mí es un autor que me gusta, Joe Dispenza, igual que Greg Braden, me encantan. Pero claro, de repente estamos hablando de algo que tiene un impacto, cuando hablan ellos, en la humanidad, un impacto, lo que yo estoy contando, esto, entender el secreto, la vibración, el pensamiento, la frecuencia, el doble yo, el doble cuántico, el campo magnético, proyecta, visualiza, pim, pam, pum, que es importantísimo para ellos, es la esencia, pero resulta que, ¿no?,
tienes los libros perfectos, libros baratos, pero si quieres ir al nivel galáctico, tienes que irte a un curso de Joe Dispenza, por ejemplo, ahí en México, que está ahora, no sé qué, 2.500 pavos el cursito, más te obligan a estar en el hotel que ellos te dicen, 250 pavos la noche. Entonces, en resumen, ese movimiento de irte una semana al cursito de Joe Dispenza hipnótico con toda la masa, con todo el show, te cuesta 6.000 pavos. Y yo digo, pues entonces, vamos a ver una cosa, esto al final, esto del llegar al descubrir, es cuestión de los que pueden pagarlo. Claro. Primera farsa. Primera farsa, lo expliqué el otro día. Una cosa es el individuo, otra cosa es cuando se industrializa el sentido. Por supuesto que puedes hacer lo que se te cante. Como si quieres cobrar, bueno, lo explica 40 veces, el curso diploma de Stanford de compasión, un diploma de compasión que vale $8.000, tronco. ¿Qué quiere que te diga? Diploma de compasión de Stanford, que mola mucho, estoy por comprármelo. Es absurdo. ¿Que lo puedes hacer? Por supuesto que lo puedes hacer. Pero ¿dónde está tu atención? ¿Dónde está tu conciencia? Si es un cambio que va a impactar al mundo, hay que abrirlo. Y te pueden decir, no, para eso ya tienes los libros. Pues sí, yo os recomiendo. Ahora que te quieres pasear, que te quieres gastar 6.000 pavos, pues te puedes ir a Cancún o te puedes ir a Stanford. Yo conozco Stanford. Y te pegas un paseíto de 6.000 pavos, 8.000 pavos. Pero eso es basura. ¿Qué dices? Basura. Eso no es conciencia. Eso es borreguismo. Eso es sectarismo. Como yo llego, he visto al líder, y fijaros, tiene que ver con el comunismo y tiene que ver con la relación del nazismo, corporativismo, está ligado, y si no lo ven, no lo ven. Pero es así. ¿Cobraba Krishnamurti 8.000 pavos por las reuniones? No. ¿Cobraba Anthony de Melo 8.000 pavos? No. ¿Cobraba Krishnamurti o quien fuese por dar conferencias? Seguramente sí. Y Anthony de Melo también. Pero Anthony de Melo también era psicólogo. ¿Cobraba Jesucristo? ¿Tenía un programa de marketing o Buda? No. ¿Cobra la iglesia? Sí. ¿Cobra el budismo? Sí. Pero yo no digo que cobre o no cobre, que me da igual, que puede hacer uno lo que le dé la gana. Lo que no entiendo es que si estos son precursores de esa iluminación que está ahí a la mano de todos, que no la abran. Abrirla. Porque si no, estás jugando a ser exclusivo. Y el que va ahí se lo cree. Cuando uno va una semana a un curso de dispensa y que vuelve apoyardado a nivel galáctico, se lo cree. ¿Y pueden ocurrir milagros? Por supuesto. ¿Y van a ocurrir? Por supuesto. Porque la energía y la vibración nunca para, sea yo dispensa o monte un pollo. Porque la montó Hitler, porque la montó Stalin, porque la montó Gandhi, porque la han montado todos. Y eso no cambia. Y si mueves energía y te lo crees, va a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por creencia, el nazismo, el comunismo, la religión como Estado, donde no hay mujeres, la religión del Islam, la religión judaica, la religión cristiana, ¿qué va a ocurrir? Que ocurre, ya te lo digo. Lo sabemos todos. Pero ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está la conciencia de tu atención? ¿Ocurre para que tú controles, para que tú sometas, para que tú mientas, para que tú hagas élites? ¿O tú lo haces para que llegue al máximo libre posible de gente entrando en libertad y saliendo en libertad? ¿Para qué cojones lo haces? Y seguramente tienen buen fin. Y yo sé que Joe Dispenza tiene buen fin. Y Greg Braden y quien tú quieras.
Por ejemplo, que alguien ve en la entrevista de tuya y dice, no, he tenido la suerte porque empecé de visitar los lugares más remotos. Mira, Greg Braden, te lo voy a explicar. En los lugares más remotos del mundo no hace falta que vayas tú, ni yo, porque ya vive gente allí que es especial. Pero tienes que llegar tú, que estás buscando, porque ellos no buscan, tú estás buscando, se lo explicaban a Carl Jung, un indio de una tribu de América, los originarios, ¿no? Pues se lo recuerdo a Tucker Carlson. ¿Qué os pasa? Que está siempre buscando. Entonces, como él va, porque tiene la oportunidad de ir después de pagar una butifarra de billetes, y irse con el canal de producción, el camarógrafo, el grabador, el que te viste, y la Virgen Santa vuelve y dice, ya he tenido la oportunidad. Mira, tío, te lo voy a explicar, que me importa un carajo tu oportunidad. Que te ha costado una pasta, que la gente de allí es la que tendría que hablar, no tú. Porque lo estás contando como qué suerte que he tenido, que he llegado. Has llegado y puedes ir a esos sitios únicos y volverte como un gilipollas total, como el que medita 40 años y dice, llevo meditando 40 años. Y lo digo, aunque suene así fuerte, con respeto, porque eso es ego. Y me encanta lo que cuenta Greg Braden. Pero eso es ego. Porque tú le estás robando literalmente el mensaje a esa persona, a esa tribu, a quien tú quieras que lleva allí viviendo milenios de años, no afectados por lo occidental, y te lo estás apropiando tú para contar que tú has estado y poca gente como tú ha estado cuando allí vive una población. Y eso es así. Pero nos importa una mierda porque no lo vemos. Y entonces siempre estamos mamando gurú. Yo no soy el gurú, una mierda, tú vas de gurú. Igual que Tony Robbins, que saca el libro, yo no soy tu gurú, y una mierda, tú vas de gurú, tú vas de líder. Tú haces lo que estoy narrando aquí en este capítulo 2 y en el capítulo 1. Pero se sabe que el ser humano, económicamente, porque somos así de castañas, si ve un valor alto de una cosa, ya le da valor, pero si no sabe ni de qué va. Hoy tenemos a disposición nuestra, en todos estos temas de neurociencia, meditación, uso de emociones, lo que os dé la gana, lo que tengo en el canal, a disposición nuestra, miles y miles de audios y de cursos gratuitos fantásticos o a precios de risa. Pero cuando tú ves que una cosa vale €1, $1 o 10, piensas que es una mierda. A veces suele ocurrir, porque a mí me ha pasado, he hecho un curso de ontología, empecé coaching ontológico que costaba una risa, y cuando vi lo que pasó dije, pues a cagar. Pero tampoco he encontrado eso en otras cosas que he pagado a precios más altos. Porque el ser humano somos así, estamos tan marcados, somos vacas. Y después de esta digresión, continúo con este apartado 2, comunismo. La economía de la escasez, un amor esto. Planificación y colapso. El último anuncio que he visto en mi país, populistoide, es de una gente mayor ya jubilada que vivan juntitos aunque no se conozcan, porque eso es lo que va a haber. Hay que ser cabrón. Hay que ser cabrón con ganas. Cuando el Estado no para de recaudar. Hay que ser cabrón con ganas. Pero los otros también están en lo mismo. Lo que acabo de contar, el 1% de la población de Nueva York maneja el 50% de la economía de Nueva York. El comunismo quiso construir una sociedad donde la justicia no dependiera del azar del nacimiento, ni de la herencia, ni del mercado. El objetivo era noble, que todos tuvieran acceso a lo esencial, que nadie quedara fuera del banquete de la vida. Pero el camino elegido fue el de la planificación total, y en ese intento de suprimir la incertidumbre, el sistema acabó sofocando la vitalidad de la existencia. La economía planificada partía de una premisa moral. Si eliminamos la competencia, eliminamos el egoísmo. El Estado asumiría la tarea de distribuir recursos, definir prioridades y garantizar equidad. En teoría, una coreografía perfecta del bienestar. En la práctica, una máquina sin respiración. El mercado, con todos sus abusos, al menos vive de la respuesta espontánea del ser humano, en un porcentaje alto. Y sí,
La planificación, en cambio, depende de una mente central que intenta predecir lo impredecible, las necesidades cambiantes de millones de personas. Y esa mente, el comité, el ministerio, la dirección general, solo puede pensar en términos de control, no de creación. El resultado es que lo que debería nutrir al pueblo terminó asfixiándolo. Durante las primeras décadas de la Unión Soviética, la planificación se presentó como una hazaña científica. Cada fábrica debía producir una cantidad precisa de zapatos, acero, harina, trigo. Cada región tenía metas, cada obrero, cuotas, cada campo, un rendimiento exacto. Pero la vida no cabe en una hoja de cálculo. El otro día, y vuelvo a lo que comenté en el primer audio, estaba revisando un podcast de Joe Rogan hace unos días con Elon Musk y decía que el problema de la deuda de Estados Unidos es infinito. Es decir, el pago de intereses de la deuda norteamericana de los intereses de la deuda norteamericana es mayor que todo el presupuesto de defensa de Estados Unidos, que es el más grande del mundo. Y llegaba a la conclusión de que no se puede, que esto no tiene remedio y que sería solo a través de la inteligencia artificial y de la robótica como esto podría cambiar. Pero de nuevo, el falso líder hablaba del overspending, del sobregasto, pero el sobregasto de todo el mundo, porque la economía está fundamentada en gastar lo que no tenemos. Eso una. Por lo tanto, ¿cómo resuelves eso si el único fin que tienen las corporaciones es más, y se consigue produciendo más, y consiguiendo que la gente gaste más, a través del crédito, que no es dinero que tienes, sino que debes? Por lo tanto, la deuda no tiene fin. El sentido del comercio no tiene fin, porque está creado sobre una necesidad ficticia todo el tiempo. Si a eso le añadimos que el dinero no vale nada, está todo sustentado sobre un artificio. Si a eso le añadimos que toda corporación a nivel mundial se interrelaciona con estados supuestamente democráticos, con estados tiránicos, Arabia Saudita, China, la India, me da lo mismo. La India no es una democracia, para empezar. ¿Cómo coño vas a resolver eso con la inteligencia artificial? Nadie quiere tocar el tema. Y se arrogan la verdad, los de un lado y los de otro. Porque el reparto es solo un reparto. Es un reparto de élites. Los demás, y cada día más, somos más insumos. Pero la vida, repito, no cabe en una hoja de cálculo. Las estaciones fallan, las personas se enferman, los materiales se agotan, y cuando la realidad no coincide con el plan, la verdad se convierte en delito. Para no traicionar al ideal, se falsificaban los datos. Los dirigentes locales comunistas inflaban las cifras de producción, los supervisores ocultaban fallos, los obreros cumplían los números, aunque el producto fuera inútil. La apariencia del éxito reemplazó al éxito mismo. Y así nació la economía de la mentira estructural. Un país que parecía prosperar sobre papeles que nadie se atrevía a leer. Las montañas del acero mal fundido, los tractores que no arrancaban, las cosechas podridas bajo consignas de abundancia, fueron los templos invisibles de la fe planificada. Porque lo importante no era producir, sino demostrar lealtad al plan. La obediencia reemplazó al ingenio, la burocracia reemplazó a la intuición, y la vida quedó atrapada en una red de órdenes que se daban no para resolver, sino para perpetuar el control. A medida que el sistema se estancaba, surgió una paradoja aún más inquietante. La escasez dejó de ser una vergüenza y se convirtió en virtud. El ejemplo que os he puesto ahora del papanata que tenemos en este país, que dice que los abuelitos que se metan a vivir juntos porque es lo que toca. Mientras que el Estado y ellos cada vez más. El sacrificio se volvió
signo de pureza revolucionaria. Cuanto más difícil era conseguir un pan, más se exaltaba la dignidad del pueblo trabajador. La penuria se interpretaba como prueba del compromiso con el ideal. El hambre es el precio de la historia, decían los discursos. Y así la economía de la escasez se transformó en una economía de la culpa compartida. La abundancia era burguesa, el deseo era traición. Solo el esfuerzo colectivo, aun inútil, se consideraba moral. Era la satisfacción o la santificación, mejor dicho, del sufrimiento. La redención a través del trabajo sin sentido. El comunismo sustituyó el consumo compulsivo del capitalismo por el sacrificio compulsivo del deber. Pero es que se tocan los dos. Este por ineficaz, por manipulador, por mentiroso, por controlador, y el otro por ficticio, Elon Musk se queja de la deuda, pero si no paráis de generar deuda para que podamos consumir, porque con el sueldo que tiene cada uno, el que sea en general, no da ni para comprarte el coche, ni para viajar, no te da. Tienes que pedir crédito y depender del trabajo, más dependiente cada día, pero así siempre. Intereses variables, fomento de tal, en el juego de la banca, del sistema financiero, que de repente hacen así, como en el póker, y dice, topa a mí. Después de haber metido nosotros, como dicen en el póker, all in, me lo juego todo. Y el otro te está esperando, la banca, nunca mejor dicho, te está esperando. Y entonces hace así con la manita y se lo lleva todo. Se tocan. Podemos ver claramente cómo la economía comunista era fraudulenta, pero es que el sistema monetario es fraudulento. Pero no queremos verlo porque ¿cómo voy a verlo si lo puedo ver? Pero ¿qué voy a hacer? Pero es fraudulento, es papel. El individuo no valía por lo que tenía, sino por lo que soportaba. Pero es que el hecho de pensar que un individuo vale por lo que tiene, también tiene huevo la cosa. Y cuanto más soportaba, más pura era su alma. En los campos de trabajo del Gulag, el trabajo ya no servía para producir bienes, sino para mantener la estructura moral del sistema. El castigo se confundía con la pedagogía, la disciplina con la purificación. Los prisioneros, a menudo intelectuales, campesinos rebeldes o ciudadanos comunes acusados de errores ideológicos, ya llegaremos a China, por cierto, eran condenados a construir diques, vías férreas, túneles imposibles en condiciones inhumanas. No importaba si la obra tenía sentido, lo que importaba era la obediencia del esfuerzo. Era el sacrificio del cuerpo en nombre del espíritu colectivo. Pero tenéis a la familia Bardem, por ejemplo, es que me vienen memorias así. Pro-Palestina muerta, antijudía, pero sus hijos han nacido en el monte Sinaí. ¡Pampa! Bueno, como el líder de aquí, sus hijos o sus hijas a la escuela privada, a la universidad privada, después de cagarse la madre que parió las escuelas privadas. Esas cosas que no entiende nadie, ¿no? Bueno, ellos sí las entienden. Esta idea del trabajo como redención atravesó toda la cultura soviética. Las estatuas representaban obreros de acero, rostros sin cansancio, cuerpos sin edad. El sudor era gloria, la alegría del deber, virtud. El alma del comunismo ya no era la justicia, sino la santidad del trabajo. Pero el trabajo sin propósito destruye el alma. Y el sistema, incapaz de reconocerlo, se hundió en su propio dogma. El progreso se volvió repetición, el futuro consigna, la esperanza protocolo. Cuando Nikita Khrushchev anunció que la Unión Soviética superaría a Estados Unidos en 20 años, el pueblo lo creyó con la misma fe con que antes había creído en la revolución, porque la verdad ya no se medía por resultados, sino por fidelidad. El comunismo no cayó por las bombas ni por las conspiraciones, cayó porque agotó su energía simbólica. Las promesas ya no encendían el corazón de nadie. Las nuevas generaciones no recordaban el hambre zarista ni el miedo feudal, solo conocían la monotonía del discurso. El sistema seguía funcionando, pero sin alma. Y cuando un sistema sin alma pierde la fe, se derrumba por dentro. La economía de la escasez había cumplido su función: disciplinar la conciencia colectiva, fabricar la humildad, perpetuar la espera. Pero la espera eterna produce vacío.
Y el vacío, tarde o temprano, busca sentido en otra parte. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, no fue una derrota política, sino espiritual. Millones de personas salieron a la calle no pidiendo riqueza, sino vida real. Querían elegir, equivocarse, respirar sin permiso. El comunismo no fue destruido por el capitalismo, sino por el deseo humano de ser. Sin embargo, y aquí viene lo cachondo, su estructura no desapareció. El hábito de la obediencia, la resignación ante el poder, el miedo a destacar, la desconfianza en el éxito, la confusión entre igualdad y mediocridad, sobrevivieron como memoria celular de la conciencia colectiva, y esas huellas aún laten en muchos pueblos que, aunque cambiaron de sistema, no cambiaron de vibración. Siguieron pensando que la libertad era peligrosa y que el control de algún modo protege. Por eso, cuando el capitalismo global volvió a prometer seguridad, abundancia y propósito, la mente poscomunista lo aceptó sin resistencia. El cuerpo colectivo había perdido su bandera roja, pero no su reflejo. El alma seguía preparada para obedecer, solo que esta vez al mercado. La economía de la escasez no desapareció, se transformó en economía del deseo, donde la carencia ya no es material, sino emocional. Y así, el círculo se cerró, del hambre de pan al hambre de significado. El comunismo murió, pero su herencia estructural sigue viva en el corazón del sistema moderno, la creencia de que la libertad debe tener un límite para que exista el orden. Cuando el comunismo cayó, como sistema político, muchos pensaron que el siglo XX había terminado, pero el comunismo no murió, se sublimó. Su ideología dejó de ocupar los parlamentos y comenzó a habitar los sentimientos. La revolución ya no se hace con fusiles ni banderas, se hace con palabras, emociones y gestos morales. El comunismo del siglo XXI no controla la economía, controla la sensibilidad. En el comunismo clásico el Estado decidía qué debía producirse. En el comunismo emocional la sociedad decide qué debe sentirse. El viejo enemigo de clase fue reemplazado por un enemigo psicológico. El egoísta, el insensible, el que no comparte el dolor colectivo, el que no usa el lenguaje correcto. El bien ya no se mide en justicia, se mide en empatía. Y la empatía convertida en deber se transforma en una nueva forma de obediencia. Toda época necesita una herramienta de control. En la era industrial fue la economía. En la era digital es la emoción. El nuevo poder no necesita censurar. Basta con condicionar los afectos. Cuando la emoción se convierte en moral pública, el pensamiento libre desaparece sin violencia. Ya no hace falta castigar, basta con señalar. El miedo al rechazo sustituye al miedo al castigo. El comunismo emocional utiliza las mejores palabras del vocabulario humano: igualdad, inclusión, diversidad, compasión. Pero al institucionalizarlas, las convierte en dogmas. Y un dogma, aunque se disfrace de bondad, siempre acaba produciendo lo contrario de lo que proclama. Porque cuando la virtud se impone por ley, deja de ser virtud y se convierte en instrumento de uniformidad. La justicia que deberían hacer del discernimiento se convierte en espectáculo moral. El ciudadano ya no busca comprender, busca pertenecer al lado correcto. Y en esa búsqueda de pureza emocional, el pensamiento crítico se convierte en amenaza. El comunismo emocional no oprime, asfixia con ternura. Si el nazismo manipuló el lenguaje para glorificar la obediencia y el comunismo soviético para disciplinar la razón, el comunismo contemporáneo lo manipula para controlar la percepción. El poder ya no está en la palabra, sino en su acepción colectiva. Cambiar el lenguaje es cambiar la realidad. Y en el siglo XXI, el nuevo régimen emocional ha descubierto que puede rediseñar el mundo reescribiéndolo a través de su vocabulario. Los términos se vuelven fluidos, reversibles, cargados de intención moral. Cada palabra se evalúa no por su verdad, sino por su efecto emocional. No importa lo que se diga, sino cómo suene. La precisión cede ante la corrección, la verdad ante la sensibilidad. Y así nace una nueva forma de censura, más sutil que la de los regímenes antiguos. La autocensura emocional. Las personas dejan de hablar libremente no por miedo al Estado, sino por miedo al juicio colectivo. La masa digital se convierte en tribuna moral y el castigo no es la cárcel, sino la cancelación, la invisibilidad y el silencio social. El comunismo clásico se sostenía sobre el sacrificio.
El comunismo emocional sobre la culpa. Culpa por tener más, por saber más, por ser distinto, por disentir. El sistema convierte el privilegio en pecado, la diferencia en amenaza, y en lugar de redimir al individuo, lo ata a la penitencia perpetua. El deber de justificarse, de disculparse, de demostrar pureza de intención. La culpa colectiva es un mecanismo perfecto de control. Quien se siente culpable busca redención, y quien busca redención se somete. Así, la conciencia moral del ciudadano moderno queda atrapada en un ciclo infinito de indignación y expiación. Cada día hay algo nuevo por lo que avergonzarse y algo nuevo contra lo que indignarse. El resultado es una sociedad emocionalmente extenuada, saturada de causas, incapaz de silencio. El comunismo emocional ha logrado lo que ningún totalitarismo anterior consiguió: convertir la vigilancia en virtud y la corrección en identidad. Ya no se obedece al Estado, se obedece a la sensibilidad dominante. El alma, en lugar de ser libre, se ajusta al clima moral del momento. El comunismo clásico buscaba una economía colectiva. El comunismo emocional busca una psicología colectiva. Quiere que todos sintamos lo mismo ante los mismos estímulos, que nuestras reacciones sean predecibles, coordinadas, moralmente uniformes. Para ello, ha convertido las redes sociales en su nueva fábrica. Allí, cada emoción se mide, cada indignación se contabiliza, cada compasión se multiplica en pantallas. El sistema no necesita fabricar consenso, basta con medirlo y amplificarlo. Los algoritmos recompensan las emociones que más se replican, las que dividen, las que indignan, las que moralizan, y reprimen las que invitan a reflexionar o a dudar. El resultado es una humanidad hiperconectada y emocionalmente programada. Cada clic, cada me gusta, cada comentario se convierte en acto político, pero nadie dirige la orquesta, la dirige el diseño mismo del sistema. El nuevo comunismo no necesita líderes, porque todos son sus portavoces involuntarios. El discurso se propaga como un virus, el virus de la emoción moral. Lo más difícil de comprender del comunismo emocional es que todo en él parece bueno. Nadie puede oponerse a la igualdad, nadie puede oponerse a la empatía, a la justicia, sin ser inmediatamente catalogado como enemigo. Y precisamente por eso su poder es absoluto, porque se disfraza de virtud. El bien, cuando se absolutiza, se convierte en tiranía. El mal, cuando se reviste de compasión, se vuelve indiscutible. El comunismo emocional no necesita uniformes ni banderas, porque ahora opera en el nivel más profundo de la conciencia, el deseo de ser bueno. Y en esta necesidad, el ser humano pierde su autenticidad. No actúa desde la comprensión, sino desde el miedo a no parecer correcto. El resultado es una civilización que confunde sensibilidad con sabiduría, tolerancia con debilidad y bondad con obediencia emocional. El pensamiento libre, ese que nace del silencio interior, no del aplauso, se vuelve sospechoso y la espiritualidad se diluye en la moralidad. La revolución del siglo XXI no se libra en las fábricas ni en los parlamentos, sino en el espacio invisible de la atención. Cada persona es su propio comisario político, su propio censor, su propio altavoz. El sistema ya no necesita imponerse, habita en la emoción colectiva. Y como todo sistema total, teme una sola cosa: la interioridad. El comunismo emocional no puede tolerar el silencio, porque el silencio rompe el circuito de la reacción. Una persona que observa sin responder desactiva el poder de la manipulación emocional. Por eso la verdadera rebelión ya no consiste en luchar contra el sistema, sino en no dejarse arrastrar por su corriente moral. No reaccionar se ha vuelto el nuevo acto revolucionario. El pensamiento libre, el discernimiento tranquilo, la duda compasiva son hoy lo más peligroso que un ser humano puede practicar. El comunismo emocional no caerá por colapso económico, sino por agotamiento espiritual, cuando la humanidad redescubra la fuerza de sentir sin ser dirigida. Y vamos ahora a otro comunismo. Vamos a entrar en China. Cuando cayó la Unión Soviética, muchos pensaron que el capitalismo había ganado. Pero mientras el mundo celebraba el triunfo de la democracia liberal, China observaba en silencio. El país que había sido moldeado por la doctrina de Mao entendió algo que Occidente todavía no ha comprendido del todo: que el poder no depende de las ideologías, sino de la gestión del comportamiento humano.
China sobrevivió al siglo XX no porque rechazara el comunismo, sino porque lo transformó en un sistema operativo. El partido dejó de ser un dogma para convertirse en una interfaz. Ya no necesitaba convencer, bastaba con coordinar. Y en ese cambio silencioso, el país se convirtió en la síntesis más avanzada de las dos grandes corrientes del poder moderno: la eficiencia total del modelo nazi corporativo y el control absoluto del modelo comunista. Lo repito, y en ese cambio silencioso, el país se convirtió en la síntesis más avanzada, es la perfección absoluta del control de las dos grandes corrientes del poder moderno, del siglo XX y del XXI, la eficacia total del modelo nazi-corporativo de gestión y productividad y eficiencia y el control absoluto del modelo comunista. El maoísmo fue el último gran intento de revolución moral total. En nombre del pueblo, Mao Zedong destruyó todo lo que pudiera desafiar la unidad ideológica del Estado: la tradición confuciana, el pensamiento independiente, la espiritualidad ancestral. La revolución cultural de los años 60 no fue un movimiento político, sino una purga del alma colectiva. Millones de intelectuales, hijos acusando a sus padres, a sus profesores, artistas, campesinos fueron humillados, deportados o ejecutados. El país quedó vacío de disidencia, pero también de pensamiento. Era el triunfo del cuerpo colectivo en su versión más brutal. Y es que hasta hace poco, unos años atrás, se celebró eso. Tiene huevos la cosa. Sin embargo, cuando Mao murió en 1976, el partido entendió que el ideal no bastaba. La población era inmensa, la economía estaba al borde del colapso y el pueblo exhausto. El sucesor, Deng Xiaoping, pronunció la frase que marcó el cambio de era: no importa de qué color sea el gato, mientras cace ratones. Con esa frase, el comunismo chino abrió sus puertas al capitalismo, pero sin abandonar su estructura de control. La ideología se volvió pragmatismo. El dogma, gestión. China descubrió que podía mantener el poder absoluto del partido y al mismo tiempo usar las herramientas del mercado. El resultado fue un modelo sin precedentes: capitalismo autoritario o, como lo definen algunos pensadores chinos, socialismo con características chinas. El milagro económico chino no es producto de la libertad del mercado, sino de la domesticación. El Estado planifica, las empresas ejecutan y el individuo participa, pero sin poder cuestionar la estructura. Cada decisión empresarial importante pasa, directa o indirectamente, por la aprobación del partido. El mercado funciona, pero no gobierna. El capitalismo chino no sirve a los accionistas, sirve al control social. Bajo esta nueva lógica, el comunismo ya no se opone al capitalismo, lo absorbe. Toma su energía sin dinamismo. Bueno, en realidad hace lo mismo que hace el nazismo corporativismo. Absorbe al ciudadano y lo somete. Se queja Elon de la deuda, pero tenemos que generar deuda para consumir. Toma su energía, su dinamismo, su capacidad de innovación y lo pone al servicio del orden político. El resultado es un sistema donde la competencia existe, pero siempre dentro de los límites del poder central. El individuo puede prosperar, pero no puede influir. De hecho, hay 1 millón de musulmanes chinos que son trasladados como ganado para ir a trabajar a diferentes lugares. No tiene ningún problema el chino gobernante en hacer estas cosas. ¿Es caro? Lo abaratamos. ¿Cómo? Con la gente. ¿Por qué? Por mis huevos. El éxito personal se permite, incluso se promueve, siempre que refuerce la narrativa nacional. Así, China reinventó el sueño comunista sin destruir la eficacia del mercado. El mercado no es eficiente, por cierto. No persigue la igualdad material absoluta, sino la estabilidad colectiva. El ideal de justicia social fue reemplazado por la promesa de prosperidad común bajo control moral. Y en ese equilibrio imposible entre riqueza y disciplina,
el país encontró su fuerza. En el siglo XXI, China descubrió lo que ni Hitler ni Stalin tuvieron: la tecnología para administrar la conducta humana en tiempo real. El sueño totalitario de la planificación perfecta renació bajo forma digital. La vigilancia, antes cara y manual, se volvió automática, invisible, ubicua. El sistema de crédito social, implementado en distintas ciudades desde el 2014, no es una metáfora orwelliana, es una realidad palpable. Cada ciudadano es evaluado mediante algoritmos que analizan su comportamiento, pagos, comentarios, amistades, desplazamientos, consumo de energía, historial médico. De esa información se extrae una puntuación moral. Lo que estoy contando es real desde el 2014. Una buena puntuación abre puertas a préstamos, a viajes, a empleo. Una mala puntuación las cierra. El castigo no llega con violencia, sino con exclusión silenciosa. La genialidad y el horror de este sistema es que la vigilancia se convierte en cooperación y el ciudadano ya no teme al Estado, quiere agradarle. Y el poder ya no necesita castigar, porque el miedo al aislamiento basta para mantener el orden. La obediencia se vuelve aspiración. China logró lo que ningún imperio anterior consiguió: convertir el control político en hábito cotidiano y el cumplimiento moral en requisito de supervivencia social. Occidente glorifica la libertad. Oriente glorifica la armonía. En esa diferencia cultural reside parte del secreto chino. La tradición confuciana ya enseñaba que la estabilidad social vale más que el deseo individual. Estoy haciendo unos audios sobre el Tao. Estoy haciendo capítulo a capítulo interpretándolo. El número 3 fue fascinante. Lo tenéis en el apartado de los miembros del canal. El Partido Comunista supo utilizar esa raíz cultural como legitimación espiritual. No gobierna en nombre de Dios ni del proletariado, sino del orden cósmico. La retórica oficial china no habla de dominación, sino de equilibrio. La palabra clave no es obediencia, sino armonía. Y la armonía, en su sentido político, significa que cada uno ocupa su lugar correcto. El ciudadano obediente es un ser moralmente elevado, el crítico un perturbador del Tao social. La espiritualidad ancestral, despojada de su profundidad filosófica, ha sido instrumentalizada para sostener el control tecnocrático. Así el comunismo chino no impone el miedo como Stalin, ni la devoción como Hitler, impone la tranquilidad, la paz forzada, el confort de no pensar demasiado. Su éxito no radica en la represión, sino en la anestesia. Mientras Occidente se desangra en polarización, hipersensibilidad y desinformación, China ofrece una imagen de estabilidad, de progreso y de eficacia. En sus ciudades no hay caos político, ni huelgas, ni insultos públicos al poder. El líder chino no se disfraza de papa, como ha hecho otro. Es que es buenísimo. Hay orden, hay limpieza, hay puntualidad. Y detrás de esa calma, una estructura total de vigilancia moral. China es el espejo del futuro posible. Todos los estados europeos y empresas y corporaciones quisieran ser China. No tienen ni una duda. Yo hablo con empresarios. No tienen ninguna duda. Lo tienen clarísimo. China es el espejo del futuro posible. Una sociedad donde el algoritmo reemplaza al Parlamento, la eficiencia reemplaza la libertad y la obediencia se confunde con bienestar. El sueño nazi de la perfección técnica y el sueño comunista de la comunidad igualitaria se encuentran allí, fundidos en un solo código. Y lo más inquietante no es que ese modelo exista, sino que cada vez más naciones, incluso democracias, lo envidian, porque el orden resulta seductor cuando el caos asusta, porque la seguridad se vuelve irresistible cuando la incertidumbre crece.
China no es un solo país, no es solo un país, es un paradigma del siglo XXI. Este es el secreto. Un laboratorio de lo que puede ocurrir cuando la inteligencia humana renuncia a la conciencia en nombre del progreso. China es un espectáculo, ya os lo digo. Es el tema de los temas. Es a donde vamos, sin ninguna duda. Hemos tocado Rusia, hemos tocado China y ahora vamos al jaimitismo absoluto, a la fanfarria, a las trompetas. El populismo degenerado, la decadencia del ideal en América Latina. Este tiene premio. Aquí entra la parte cruel, sanguínea, cobarde, mezquina, fea, fea, fea. En América Latina, el comunismo no llegó como ciencia política ni como teoría filosófica. Llegó como esperanza nacional. Mientras Europa se reconstruía tras la guerra y Asia emergía como potencia industrial, el continente latinoamericano seguía preso de la desigualdad, la corrupción y la herida colonial. En ese contexto, el discurso comunista se convirtió en un evangelio secular. Prometía dignidad, identidad y venganza histórica. Pero el sueño igualitario, que en su origen buscaba justicia, terminó degenerando en una forma de populismo sentimental, un teatro político donde el líder se convirtió en redentor y el pueblo en coro. El comunismo latinoamericano no abolió la opresión, la transformó en espectáculo. No liberó las masas, las convirtió en audiencia. Desde mediados del siglo XX, el continente vivió una sucesión de revoluciones inconclusas. Cuba, Nicaragua, Chile, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil. Cada una con su propio lenguaje, pero todas con el mismo argumento, la promesa de un futuro luminoso y el sacrificio del presente en su nombre. Fidel Castro lo entendió como pocos. La revolución debía de ser perpetua, no una transición hacia un nuevo orden, sino un estado de ánimo nacional. Bajo ese modelo, la pobreza no era un problema que resolver, sino una identidad que preservar. El sacrificio del pueblo, patria o muerte, era la prueba de su pureza moral. La escasez, un emblema de dignidad. En Cuba el tiempo se detuvo en nombre de la utopía. Las calles quedaron congeladas en una estética heroica. Los murales, los retratos, los discursos interminables, hasta 8 y 10 horas. La revolución se convirtió en una religión de la espera, donde el enemigo externo, siempre Estados Unidos, era indispensable para mantener viva la fe, porque sin enemigo el mito se desmorona. Miles, yo diría que millones, entre Venezuela saliendo hoy en día, Cuba, en pateras, en flotadores, saliendo hacia Estados Unidos. El comunismo degenerado no necesita progreso, necesita drama. Y América Latina, con su sensibilidad trágica y su memoria colonial, le dio el escenario perfecto. El populismo latinoamericano es el hijo bastardo del comunismo. Nace del mismo impulso igualitario, pero sustituye la estructura ideológica por carisma. Donde el comunismo clásico tenía el partido, el populismo tiene al líder mesiánico. No es un administrador, sino un profeta. No gestiona, promete. El líder populista se presenta con voz del pueblo traicionado. Habla en nombre de todos, contra todos. Promete justicia, pero necesita perpetuar la injusticia para seguir existiendo. Su poder no depende de resolver, sino de mantener el conflicto emocional. Sin enemigos no hay causa. Repito, sin enemigos no hay causa. Sin causa no hay pueblo. El discurso populista funciona como una droga colectiva. Cada promesa genera euforia. Cada fracaso se justifica con más promesas. El líder no pierde poder cuando falla, lo gana porque su fracaso lo convierte en mártir. Cuanto más se sacrifica al pueblo, más se fortalece el mito. Así, la figura del caudillo.
de Perón a Chávez, de Morales a Maduro, se convierte en un arquetipo. El padre que protege, el profeta que sufre, el héroe que resiste. El populismo no necesita verdad, necesita fe, y donde hay fe hay obediencia. En el comunismo clásico, la escasez era una consecuencia del sistema. En el populismo latinoamericano es su combustible. El hambre se convierte en instrumento de cohesión. El Estado distribuye subsidios con bendiciones. Reparte pan y humillación a la vez. El ciudadano no es sujeto político, sino receptor de favores. Depender es pertenecer. Cada bolsa de comida, cada ayuda estatal, cada gesto paternalista refuerza el lazo emocional entre pueblo y líder. No hay libertad en esa relación, sino dependencia afectiva. El poder no se basa en la ley, sino en la gratitud. Y la gratitud en política es la forma más profunda de esclavitud. El comunismo degenerado no produce riqueza, pero sí sentido. Le da a la miseria una narrativa épica. El pobre deja de ser víctima para convertirse en símbolo y su dolor en bandera. Pero esa bandera nunca se iza hacia el futuro, se agita para mantener viva la culpa. En el siglo XXI el populismo latinoamericano aprendió a utilizar el lenguaje mediático global. Las redes sociales amplificaron el espectáculo de la indignación. La política se volvió teatro de emociones y el comunismo moral se mezcló con la cultura digital. Y esto se extendió y tiene raíces y tuvo raíces en movimientos políticos en Europa, sobre todo en Europa, que dieron pábulo a esto. Bueno, tenemos uno aquí, asociado directamente a eso. Literalmente. La política se volvió teatro de emociones y el comunismo moral se mezcló con la cultura digital. Cada discurso presidencial es un performance. Cada cadena nacional un acto litúrgico. Los seguidores no defienden las ideas, defienden identidades. No votan por programas, sino por sentimientos. El líder ya no promete un modelo económico que no existe, sino una emoción colectiva. Esperanza, revancha, pertenencia. La pobreza se estetiza. La rabia se ritualiza. La victimización se convierte en capital político. Y cuanto más polarizada está la sociedad, más fuerte se vuelve el poder del caudillo. La revolución deja de ser un movimiento social y se transforma en una serie interminable de gestos simbólicos. Cada derrota se interpreta como prueba de virtud. Cada crítica como conspiración. El populismo degenerado, como el comunismo original, necesita enemigos y mártires, pero sus enemigos ya no son las clases sociales, sino las emociones opuestas, la duda, la lucidez, la ironía. Nada amenaza tanto a un populista como la inteligencia desapegada. En el fondo, el comunismo latinoamericano y su prolongación populista no es una ideología, sino una herida no cerrada. El continente arrastra siglos de desigualdad, violencia, humillación, terrible, terrible. Drogas, tráficos, terrible. Una corrupción endémica. Esa herida colectiva busca redención. Y los líderes carismáticos la explotan como combustible emocional. Por eso los pueblos caen una y otra vez en el mismo hechizo, la promesa de un padre que los libere de la historia. Pero nadie puede liberar a un pueblo de su propio inconsciente. La verdadera emancipación no comienza con la redistribución del dinero, sino con la transformación de la conciencia. Mientras la mente colectiva siga identificando el sufrimiento con pureza y el poder con protección, el ciclo se repetirá. América Latina es el espejo donde el comunismo muestra su rostro humano, ya no el del tirano frío, sino el del salvador sentimental. Pero detrás de cada lágrima hay un cálculo. Detrás de cada abrazo, una manipulación. El populismo no es compasión, es la explotación del amor como arma política. La tragedia final del comunismo degenerado es que destruye lo que promete proteger. La dignidad del pueblo, la igualdad se convierte en mediocridad, la justicia en espectáculo, la libertad en privilegio. El ciudadano aprende a sobrevivir mintiendo. Oculta lo que piensa, exagera lo que siente, adula para ser escuchado. La sociedad entera se vuelve teatro moral, donde la sinceridad se castiga y la obediencia se recompensa. Y mientras tanto, los poderosos se enriquecen bajo el disfraz del sacrificio. El comunismo degenerado no fracasa por falta de recursos, sino por exceso de sentimentalismo.
Su pecado no es la pobreza, sino la infantilización de la conciencia. Convierte a los pueblos en niños que esperan que alguien los salve, y hasta que ese niño no despierte, seguirá aplaudiendo al verdugo que lo abraza. El siglo XX soñó con la revolución industrial, la revolución política y la revolución social. El siglo XXI ha traído una revolución más profunda, la revolución de la atención. Y en ella, las viejas ideologías han resucitado bajo formas que nadie esperaba. El comunismo, que antaño pretendía dominar la economía, ha encontrado su nueva patria en el espacio más valioso del mundo moderno, la mente humana. En el comunismo clásico, el Estado decidía qué debía producirse. En el comunismo digital, el algoritmo decide qué debes pensar, sentir y desear. No lo hace por decreto, sino mediante la arquitectura invisible de tus redes, tus pantallas y tus hábitos digitales. Cada clic, cada desplazamiento, cada palabra que escribes se convierte en dato, y esos datos alimentan una maquinaria que aprende, predice y te devuelve una versión de la realidad hecha a tu medida. Pero esa medida no la defines tú. La define un sistema que optimiza emociones y comportamientos para mantener una tensión constante. El resultado es un control perfecto. No se prohíbe pensar, se orienta el pensamiento. No se censura, se dirige. El algoritmo es el nuevo plan quinquenal del alma. El comunismo digital no necesita ideólogos, sino programadores. La ingeniería reemplaza a la teología y la obediencia ahora es inconsciente. Queremos elegir, pero elegimos dentro del marco que alguien diseñó. El poder digital tiene una característica que lo hace más fuerte que cualquier régimen del pasado. No tiene rostro, no hay líder, ni partido, ni frontera. El control ya no depende de la represión, sino de la infraestructura. Vivimos dentro de un sistema operativo global donde cada acción deja una huella y cada huella se traduce en valor. El capitalismo de datos ha absorbido el sueño comunista de la planificación total. Donde antes había burócratas, hoy hay servidores. Donde antes se archivaban expedientes, hoy se procesan perfiles. Donde antes se pedía confesión, hoy se exige conexión. En los regímenes del pasado, el ciudadano era vigilado por el Estado. En el nuevo orden, el ciudadano se ofrece voluntariamente a la vigilancia. Repito, en el nuevo orden, el ciudadano se ofrece voluntariamente a la vigilancia. No necesita coerción, porque confunde exposición con libertad. El sistema no impone transparencia, la celebra. Y quien se niega a participar es señalado como sospechoso, como asocial, como fuera de la red. Así el comunismo digital logra lo que ningún totalitarismo anterior pudo: la colaboración entusiasta de sus vigilados. El comunismo del siglo XX prometía igualdad económica. El del siglo XXI promete igualdad de percepción. Ya no se trata de que todos tengamos lo mismo, sino de que todos veamos lo mismo. El algoritmo filtra la realidad para que las diferencias cognitivas se reduzcan al mínimo. Cada grupo vive en su burbuja informativa, alimentado por el mismo tipo de estímulos, las mismas palabras, las mismas emociones. Y dentro de cada burbuja, todos piensan igual y creen ser libres. Esta es la forma contemporánea de la homogeneización comunista. No imponer una ideología única, sino crear infinitas versiones del mismo pensamiento, millones de opiniones diversas, que en el fondo orbitan en torno al mismo patrón emocional: indignación, miedo, pertenencia, polarización, enemigos. El resultado es una humanidad fractalmente uniforme. Cada fragmento parece diferente, pero vibra en la misma frecuencia colectiva. El disenso real desaparece, porque incluso el desacuerdo está programado para reforzar la estructura general. El algoritmo no suprime el conflicto, lo administra. La vieja censura comunista castigaba el pensamiento disidente. La nueva censura digital castiga el pensamiento ambiguo. El sistema no soporta la duda, porque la duda detiene el flujo. El pensamiento matizado interrumpe la velocidad del consumo y por eso se penaliza. Las redes favorecen las emociones extremas, los juicios binarios, las narrativas instantáneas. La moral digital no necesita leyes, necesita consenso. Y el consenso se fabrica a través del refuerzo emocional. Cada vez que algo te indigna, refuerzas una causa. Cada vez que te emociona, legitimas un patrón. Tu reacción, no tu reflexión, es el voto que mantiene vivo el sistema. El comunismo digital convierte el espacio moral en mercado de atención. El bien y el mal se miden en métricas, likes, retweets, visualizaciones. La ética ya no es una pregunta, sino una tendencia.
Y el individuo, que antes era ciudadano o creyente, ahora es usuario. Su fe no se expresa en dogmas, sino en tiempo de pantalla. Y si no, mirad vuestros teléfonos ahora mismo y llevaros la sorpresita de cuántas horas habéis dedicado hoy, día de hoy, al tema del teléfono. En el comunismo digital, el individuo no desaparece por represión, sino por disolución. La identidad se fragmenta en perfiles, historiales, avatares, algoritmos de preferencia. El yo se convierte en un conjunto de datos que el sistema usa para predecir y manipular comportamientos. Ya no hay biografía interior, hay cronología de actividad. El antiguo proletario trabajaba para la fábrica. El nuevo trabajador digital trabaja para el sistema sin saberlo. Su atención, sus emociones, sus palabras son materia prima. El producto ya no es el objeto, es la mente. Y como en el comunismo clásico, la individualidad se percibe como amenaza. La diferencia excesiva perturba los algoritmos. Por eso, el sistema empuja hacia la conformidad suave. Todos distintos, pero igualmente previsibles. La diversidad se convierte en diseño. El comunismo digital ha perfeccionado la paradoja. Cuanto más libre crees ser, más controlado estás. Ya no te obliga a callar, te invita a hablar constantemente. Y al hablar revelas tu mapa emocional, tus patrones, tus miedos. El sistema no te prohíbe actuar, simplemente te entrena sin que lo notes. La libertad en este contexto se vuelve un producto estético, una sensación, no una realidad. Puedes expresar cualquier cosa, siempre que no traspases el marco de lo decible. Puedes protestar, siempre que lo hagas dentro del circuito previsto, donde cada protesta genera datos, atención, tráfico y monetización. Y cuento esto porque el comunismo digital es el que más ha sabido entender en el mundo populista latinoamericano comunista el uso de esto. Los otros están que no se enteran. Lo entendieron perfectamente. Ojalá lo hubiesen dedicado para otra cosa. Son muchos. El comunismo digital no busca silenciar, sino absorber el ruido. Cada acto de rebeldía se convierte en contenido, cada crítica en tendencia. Y al final el sistema gana no porque imponga una verdad, sino porque convierte todas las verdades en entretenimiento. Y sí, existe ese sistema de gestión social, digital, del comunismo populista de la América Latina. Pero existe el otro, el chino. El chino todavía es más importante, porque el chino va en silencio. El chino no provoca. El chino impone su ritmo. Lee a Occidente. Le da a Occidente lo que quiere a través de una seda para meter su ideología. El populismo comunista es de enemigos, de enemigos, de enemigos. El precio de esta aparente libertad es el vacío interior. El individuo moderno vive hiperconectado y, sin embargo, cada vez más solo. El flujo constante de información anula el silencio. Y sin silencio no hay consciencia. El pensamiento profundo, ese que necesita tiempo, pausa y contradicción, se vuelve imposible. El alma humana se ha vuelto pantalla, reflejo todo, pero no retiene nada. Todo sistema totalitario nace con una promesa. Y toda promesa necesita un horizonte que justifique sus miedos. En el nazismo ese horizonte era la pureza racial y la gestión. En el comunismo la justicia social. En el capitalismo el progreso. Distintas palabras para una misma estructura mental. La creencia en el bien absoluto. El bien absoluto es el sueño más seductor del ser humano porque le permite dejar de pensar. Cuando se cree haber encontrado el bien definitivo, ya no hay dilemas, ni matices, ni contradicciones, solo enemigos del bien. Y esa simplificación es la escena de todo totalitarismo, desde los templos hasta las corporaciones. El comunismo no se presentó nunca como una ideología del mal, sino como la moral definitiva de la historia. Su principio era noble, acabar con la explotación, pero en su camino convirtió esa moral en teología.
El partido pasó a ser el intérprete del bien, y quien no coincidía con su visión era automáticamente culpable. El hereje ya no era religioso, sino político. En la Unión Soviética, millones murieron por traicionar al bien. En la China de Mao, los intelectuales fueron reeducados para corregir su pensamiento en nombre de la armonía social. Y en cada uno de esos actos de represión latía la misma lógica. La idea de que el fin justificaba los medios porque el fin era no moralmente superior. El mal no necesita creer en su causa, el bien absoluto sí. Y por eso, cuando el bien se institucionaliza, se vuelve más peligroso que el mal que dice combatir. El comunismo descubrió que la moral es el instrumento de control más eficaz. Las leyes se pueden quebrar, los discursos se pueden desafiar, pero la moral interiorizada convierte al individuo en su propio guardián. No hace falta vigilar a quien ya se vigila a sí mismo en nombre del bien. El ciudadano ideal del comunismo no es el fanático que grita, sino el creyente que obedece con serenidad. Quiere servir a la justicia, cuando en realidad sirve al orden. Su obediencia es una oración laica. Su disciplina es una forma de devoción. El sistema moraliza la obediencia y al hacerlo la disfraza de virtud. La gran genialidad del comunismo y de todas sus mutaciones posteriores fue espiritualizar el control. Donde el fascismo imponía la fuerza, el comunismo invocaba la conciencia. Y luego, la violencia. El cuerpo podía resistirse a la violencia, pero ¿cómo resistirse al deseo de ser bueno? Toda sociedad que idolatra el bien acaba creando castas de inocencia. Quien se ajusta al ideal se considera moralmente superior, y esa superioridad legitima la violencia contra los demás. El terror stalinista, la censura moral de las redes, la cultura de la cancelación, los tribunales mediáticos, todas esas formas de linchamiento comparten la misma raíz, la ilusión de que el bien pertenece a un bando. Pero el bien no tiene bando, solo las ideologías lo convierten en bandera. Y cuando el bien se convierte en identidad, nace el fanatismo moral, la imposibilidad de comprender al otro. El comunismo no inventó esta lógica, la heredó del alma religiosa, solo que sustituyó el cielo por el futuro y a Dios por la historia. Y en nombre de esa historia exigió sacrificios infinitos. No se moría por fe, sino por justicia. No se rezaba, se marchaba. No se confesaba el pecado, se confesaba la duda. El resultado fue el mismo, una humanidad purificada por el miedo. El mito del bien absoluto no desapareció con la caída del comunismo. Fue absorbido por el sistema global, que aprendió a vender moral como producto. Las corporaciones promueven causas éticas, los gobiernos hablan en nombre de valores universales, las redes sociales convierten cada emoción en un gesto de virtud. El comunismo moral se ha fusionado con el marketing. El bien se mide en métricas. ¿Cuántas causas apoyas? ¿Cuántas veces te indignas? ¿Cuántas etiquetas solidarias compartes? La pureza ya no se conquista con un sacrificio, sino con engagement. Y sin embargo, la estructura es la misma, una comunidad que legitima su poder en nombre del bien y que excluye a quien no participa de su lenguaje. El bien absoluto ha cambiado de bandera, pero sigue siendo la misma renuncia, la renuncia al pensamiento libre. Ninguna estructura humana puede encarnar el bien, porque el bien no es una propiedad, sino una dirección. Es un movimiento interior, no una doctrina. En cuanto se fija, se convierte en caricatura. El mundo musulmán, teocrático, habla del bien. Los judíos hablan del bien. Los palestinos hablan del bien. Irán habla del bien. Estados Unidos habla del bien. España habla del bien. El Vaticano habla del bien. Y el bien es muy sencillo. Lo dije ya en el artículo, en el audio anterior. Pero muy sencillo. Entrar en libertad. Salir en libertad. Derecho a una sanidad. A una educación. A que la mujer no tenga por qué llevar velo por cojones. A que pueda haber una mujer papa, mama, jefa budista, jefa musulmana. Que no sea una cosa de género. El respeto a la dignidad. Que puedas trabajar y te puedas comprar una casa o alquilar una casa con dignidad. Lo que sea. Sí, porque el sistema está montado así. Pero no que cada vez tengamos menos y trabajemos más. Que cada vez te formes más para tener menos sitio. Porque no hay sitio para todos.
Por eso esta trilogía es tan importante para mí. Porque no hablo de un sistema solo. Hablo de todos los sistemas. Y los 3 sistemas son una réplica. Hay uno nuevo, que es el último, la parte 3, que ha aprendido de estos 2 y los utiliza como nadie. Y hay un país, uno, que es el más avanzado en estas cosas, que es China. Vamos hacia China, que lo sepáis. Vamos, todas las civilizaciones, todos los países, vamos hacia China. Porque lo quieren las élites, porque lo quieren las corporaciones. Vamos hacia eso. Y todo va andando para fusionarnos en China, que es la que entendió antes que nadie el uso de estas herramientas. Nadie más. El comunismo se derrumbó oficialmente en 1989, pero en realidad nunca desapareció. Lo que cayó fue su arquitectura visible. Sus estatuas, sus banderas, sus gobiernos, no su estructura invisible, porque el comunismo, más que una doctrina económica, era una forma de percibir el mundo, la idea de que la armonía solo puede lograrse eliminando la diferencia, y esa idea, lejos de morir, se infiltró en la psicología contemporánea. Hoy, el mito de la igualdad ya no habita en los parlamentos, sino en la mente de las masas. No vivimos en un sistema comunista, pero pensamos con su reflejo, el impulso de uniformar, de moralizar, de corregir al otro, de controlar el discurso, de juzgar las intenciones ajenas. Todo eso son ecos de la misma vibración, la necesidad de pureza moral. El comunismo ya no gobierna desde arriba, opera desde dentro. Durante casi un siglo, millones de seres humanos aprendieron a vivir bajo un principio simple. Mi valor depende de lo que represento para el colectivo. Esa fórmula, repetida durante generaciones, dejó una huella profunda. El individuo se acostumbró a medirse por aprobación, a depender del consenso, a sentir que pensar distinto era peligroso. Cuando los muros cayeron, esas emociones no se evaporaron, quedaron grabadas en la memoria cultural como un código invisible. Por eso, incluso en sociedades libres, el miedo a destacar sigue vivo. El impulso de disimular lo que uno piensa, de encajar, de no incomodar, es el reflejo psicológico del comunismo interiorizado. La conciencia moderna sigue repitiendo el mismo mantra inconsciente: no seas diferente, sé aceptable. El sistema ya no necesita censurar, la mente lo hace por él. Psicología del victimismo, la religión de la igualdad, el espejismo de la comunidad global. Todo un mundo este del comunismo. El comunismo, para poner punto y aparte a este segundo capítulo, no desapareció. Se dispersó en la mente moderna. Y el desafío de este tiempo no es combatirlo, sino trascenderlo. Reconocer en cada ideología nuestra propia sombra, en cada sistema nuestra propia pereza interior. Solo entonces podremos crear una sociedad verdaderamente libre, una donde la igualdad no sea uniformidad, donde la compasión no sea control y donde la justicia no sea religión. Queridos amigos, os dejo con este segundo audio y ya os anuncio que viene el tercero. Como dije en el capítulo anterior, vais a tener cada estudio independientemente, el nazismo de la corporación, el mundo igualitario comunista y el último se titula La democracia programada. Súper actual. Seguramente los más jóvenes es el que más vais a entender, porque seguramente de lo anterior que os he contado no tengáis ni pajolera idea de qué he hablado. Queda muy lejos, por ahí habláis porque habéis visto algunas cositas en algún SOR, algún bigote que otro, que había de los dos bandos, o por ahí, porque estáis participando de lo que acabo de contar. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Nos preparamos para la tercera parte de la democracia programada. Hasta mañana. Chao.